Algo muy importante que también debes considerar es que si estás haciendo un tratamiento para tu columna vertebral, si te han detectado una hernia discal, una ciática, la importancia que debes tener antes de hacer cualquier tipo de tratamiento que te puedan hacer una buena evaluación. Ayer hemos tomado un caso muy común que es el síndrome piramidal, ¿no? Cuando la cresta ilíaca se bloquea y eso que genere un acortamiento falso o una presión sobre ese músculo y eso hace que genere la famosa falsa ciática. Hoy también voy a conversar un caso muy común, es los bloqueos a nivel de las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas, para más o menos te des cuenta, son dos crestas ilíacas, actúa como un soporte a nivel de la columna. Siempre nos dicen, he sabido que la cresta ilíaca o la pelvis es el eje principal que da estabilidad a tu cuerpo. O sea, es la bisagra principal que estabiliza tanto hacia arriba y tanto hacia abajo. Por eso que cualquier alteración biomecánica, estructural, visceral, causado acá, va a alterar tanto hacia arriba y tanto hacia abajo. Una de estas patologías o problemas es cuando la cresta ilíaca se bloquea a nivel posterior y a nivel anterior. La cresta ilíaca, cuando tú caminas, hace este juego. De todo, correcto. Y este sacro hace esto. Correcto. ¿Qué es un bloqueo? Y hay muchos pacientes que a veces sin querer, por un mal esfuerzo, por una caída, un esfuerzo, hacen que la cresta ilíaca genere un bloqueo a nivel posterior, o sea, que se bloquee hacia arriba, o nivel anterior hacia abajo. Esas dos patologías muy comunes son a veces las gran causantes de problemas a nivel de la cadera, columna, y a veces se confunde mucho como una hernia, una ciática. Porque cuando la cresta ilíaca que se bloquea a nivel posterior, por ejemplo, que se bloquea hacia arriba, va a generar un acortamiento falso de la pierna. Y cosas más, a veces te dicen, no, tu hernia es causado porque tienes una pierna más corta, pero nunca se dan el tiempo. ¿Por qué motivo? Claro, si ese acortamiento de la pierna tú lo tienes desde el nacimiento, es algo ya que lo has tenido siempre. Pero si ese acortamiento, lo que llamamos un acortamiento falso, es causado por una posteriorización de la cresta ilíaca, una rotación posterior, un bloqueo posterior de la ala ilíaca, eso ha generado que haga esto, genere una adherencia que la articulación coxofemoral, y eso hace que genere un acortamiento falso de la pierna. Y si no se corrige, o sea, de nada de que te va a servir si te ponen, a veces te dicen, no, usa una plantilla ortopédica, te miden el tamaño, perfecto, mientras que está bien, pero te quitas eso, lo que estás haciendo es que estás haciendo más crónico esa lesión que actualmente tienes. Lado contrario es cuando la cresta ilíaca se bloquea a nivel anterior, eso genera un alargamiento falso de la pierna. Igual, en esas dos patologías, el problema ha sido causado por una alteración a nivel biomecánico de la cresta ilíaca. Siempre te hemos dicho que la columna vertebral, que incluyendo la pelvis, es como una estructura, es como un mecanismo que trabaja perfectamente, una pieza anclado sobre otras, articulado por tejido, por fascias, por articulaciones, por discos. Y cuando esa estructura se altera, es donde genera los bloqueos, porque altera la línea de gravedad del cuerpo, cadenas musculares, todo eso. Por eso es muy importante que hagas un montón de pacientes que a veces vemos, a veces se hacen tratamiento, le mandan 10, 15, 20 terapias y no sienten mejoría, van a ver su pierna, una pierna más corta, lo que le mandan es una plantilla, pero nunca se dan el tiempo para poder evaluar cómo está la movilidad, cómo está la estructura de tu columna vertebral, la estructura de la parte pélvica. Y a veces con tan solamente desbloquear, corregir, trabajar fascias, trabajar bíceps, porque influye mucho la parte visceral, se va a ir restableciendo internamente. Y aparte, te quería mencionar estos dos problemitas que tú ves acá. Voy a detenerme acá, así ayudas mucho compartiendo, porque son casos que veo a diario, yo como osteópata, que hay que tratar de llegar justamente a más personas que a veces tienen ese desconocimiento. Por eso que me ayudas mucho compartiendo, comenta y dale que me gusta. Y síguenos por el YouTube, por el Facebook como Centro Osteopático Vida. Como te decía, cualquier tipo de alteración de esta cresta ilíaca, cualquiera, ya sea una rotación posterior o anterior, va a afectar que la rodilla. Hay muchas personas que a veces
le dicen, no, tu problema es de menisco, una condromalacia, en la parte de tu ligamento cruzado anterior o el posterior, el ligamento esté perfecto, hacen tratamiento, hacen terapia, hacen infiltraciones, les ponen ozono, plaquetas, pero los problemas continúan. El problema ha sido situado por una alteración en la cresta ilíaca, porque cuando hay una rotación posterior va a afectar todos los músculos de la parte anterior del muslo, el muslo, y va a afectar la rótula, esos ligamentos que lo va a tensar y por ende va a generar dolor en las rodillas. Cuando se rota a nivel anterior va a generar toda la parte posterior, isquiotibiales, el isquiofemorales, la parte de la rodilla, la parte posterior, esos ligamentos va a tener tensos. O sea, cualquiera de estas dos patologías va a generar dolor en tus rodillas. Y por ende va a generar dolor en tu tobillo, al caminar, al pisar, en tus talones. Por eso es muy importante, quiero recalcar, que te hagan una buena evaluación a nivel de fase, estructura. Por eso siempre decimos, antes que sigas un tratamiento, busca ayuda, busca alternativas, busca un buen quiropráctico, un buen osteópata, un buen kinesiólogo, quien te va a poder evaluar, examinar, ver, palpar, tocar, ver los rangos de flexibilidad de la articulación, de la fascia, y poder hallar. Fácil es tapar síntomas, fácil es tapar síntomas con ozono, con infiltración, con plaquetas, inclusive con la terapia ayuda. Es fácil tapar, pero caramba, pero si no se corrige el problema, los dolores vuelven, porque hay muchas personas que hacen tratamiento y les calma, pero al cierto tiempo les vuelve. Por eso es muy importante que tengas presente, que te hagan una buena evaluación. Y siempre decimos, visita si es un buen osteópata, mejor, correcto, y si es un buen quiropráctico, perfecto, y eso va a poderte ayudar bastante. Así que recuerda, son lesiones muy comunes, a veces se confunde, así que no es causado por una hernia, o sea, tienes una hernia, ya te he dicho que si tienes más de 45 años, délo por sentado firmado que tienes hernias. Pero una hernia no te garantiza el dolor que estás teniendo. Los dolores son multifactoriales, siempre recuerdes. Y el peor error que puedes hacer es si te dicen, ¿sabes qué? Dejes de entrenar, deja de hacer ejercicio, los músculos se van a laxar. Siempre te decimos que los músculos, ¿cuál es el papel fundamental del músculo? Estabiliza, fija la estructura articular, la estructura de tus huesos, todo fija, todo, como toda la parte visceral. O sea, si tú le quitas la importancia que tiene ese papel del músculo, tu músculo va a estar más hipotónico, hiperláxido, flácido, y por ende vas a tener mayor dolor. Así que entrena. Tengo muchos pacientes que dijeron, no, tienes hernia, recuerda que la operación no es la única opción. Busca tratamientos conservadores y de acuerdo a eso vas viendo, correcto. Así que si estás con dolor, bueno, hay que tratar ese proceso agudo. Ahora, si combinas la osteopatía o la quiropráctica por ejemplo, con las células madres o con el ozono, con la terapia neural, perfecto, porque trabajas estructura y trabajas dolor y el proceso de recuperación es más rápido para ti. Un gusto, mi nombre es Manuel, soy osteópata del Centro Osteopático Vida. Me ayudas mucho compartiendo. Hay que tratar que este espacio ha sido creado justamente para personas que a veces tienen desconocimiento por el problema que tienen. A veces, casos se ve un montón. Así que hay que tratar de ayudarlos también. Dale, comenta, comparte y me ayudas mucho compartiendo. Así un día hermoso para ti, bendiciones y chao.